Y acá a la tarde se levanta un viento tremendo. No sabes lo que es para manejar en la ruta, te mueve la camioneta. Y otra cosa que no conseguimos nada de lo que veníamos a buscar. Qué miedo, ¿no? Encima los yankees que tienen bastante armamento militar lo prueban acá. J1s or what kind of visa do you have? Segunda mañana en Estados Unidos. La arrancamos en el estacionamiento de un Walmart, pero lo más importante, arrancamos en llanta, directamente. Primero, antes que nada, antes de salir a recorrer, a conocer este país, vamos a tener que solucionar el tema de la rueda de Blanquita. Pero primero que todo, les quiero dar la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo. Si se están sumando recién ahora, entramos hace 2 días a Estados Unidos. La primera mañana, que fue ayer, les mostramos que nos levantamos con la rueda un poquito baja. En el video anterior fuimos, cargamos, la llenamos de aire y demás. Y hoy amanecimos en llanta. Lo bueno es que ayer vinimos al Walmart a hacer las compras y entre todas las compras, Marto encontró algo que teníamos que comprar hace mucho tiempo y acá lo encontró de casualidad, que es este inflador de ruedas que banca para la rueda de Blanquita, porque por lo general vienen para auto y en algún lado decía que era para, ven acá, camiones, subs y RVs. Lo pagamos como $63, creo, y bueno, vamos a tener que estrenarlo. Bueno, a ver, ahí lo estamos probando. Está espectacular, la verdad que había tenido uno en un auto anterior y no estaba tan bueno como este. Yo ahí le puse presión 35 van a 60 en realidad, pero lo voy a inflar en 2 veces por las dudas. Y ya va a 8. No hace mucho ruido, tiene una linterna adelante. Michelin no nos pagó nada ni auspició el video, pero bueno, la verdad que me parece que está piola. Y ya está inflando, así que vamos a ver si podemos inflarle y nos vamos derecho a la gomería. Si levanta la rueda de Blanquita, que estaba en 0. Qué loco igual, ¿no? Estaba pensando cuánto hace que no dormíamos en un Walmart, creo que hace años. Y lo otro que estaba pensando es que lo compramos y ya lo tuvimos que usar al día, ¿viste? Estas cosas no hay que tenerlas. Menos mal que lo compramos. Pero no hay que tenerlas porque las tenés y ya te pasa algo para que lo uses. Tornillito que tiene ahí. Lo vamos a guardar de recuerdo, ¿no? Sí. Que no se caiga al piso, por favor. O si no, mejor lo dejamos acá. No. Al final teníamos 2 roturas en la rueda de Blanquita. Una era el tornillo que sí se veía y después cuando arregló el tornillo, que la metió en el balde con agua para probarla, apareció otro. Tenía otro hueco y estaba perdiendo aire por ahí. Así que bueno, en vez de 12 nos cobró $20 por los 2 parches. Lo importante es que la rueda quedó ok. Sabemos que nuestras ruedas están feas, están para cambiar. La idea en realidad es cambiarlas en algún momento cercano. Pero bueno, por el momento al menos está arreglada y podemos seguir circulando seguros y tranquilos. Y el cosito ese que infla la rueda funciona por si volvemos a tener un problema. Miren el avión de la Armada pasando por arriba. A ver si le hago zoom. Ahí se ve un poco mejor. Tremendo. Se ve que salió de ahí nomás. Y algo que quería decir es que lo bueno de esta zona de Estados Unidos es que todos hablan en español. Entonces cambiar la rueda fue fácil. Sí, de hecho el taller se llamaba Los Güeros. Y lo elegimos porque dijimos que se llama Los Güeros, tienen que hablar en español. Eran mexicanos. En realidad uno de los chicos era de Estados Unidos. Pero se había criado en México. Y otra cosa, nada, que tenemos el inglés oxidado. Por eso no queremos hablar mucho inglés. Y hay que ir practicando de a poco. Lo que sí, a mí me llamó la atención es que esta ciudad que se llama El Paso tiene unos 650.000 habitantes. Y la ciudad que está del otro lado, en México, que se llama Juárez, estamos en la frontera, tiene 1,5 millones. Así que es una frontera muy concurrida y grande, ¿no? Y algo que descubrimos hoy, buscando estaciones de servicio para inflar las ruedas, es que en internet, en Google, están los precios de las gasolineras, de las estaciones de servicio.
porque todas tienen precios diferentes. Eso está bueno porque podés ir viendo, comparando, porque los precios cambian mucho de una estación a otra. A veces el precio cambia hasta dentro de la misma cadena, en la misma ciudad, y distintos precios. Hay una aplicación también que se llama GasBuddy, que se usa mucho acá, que es para ver los precios en los distintos lugares. Pero no la pudimos descargar. Y así uno planifica ver cuándo va a cargar para ahorrar un poquito. Mira, tremenda autopista, ¿eh? Sí. Mirá qué nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? Ah, 2 autos se lleva de remolque. Y era una camioneta normal, ¿eh? Una Dodge Journey. Lo que también son muy altos son los límites de velocidad. 80 es la máxima acá en millas. Son como 130 o 140 kilómetros. Ahí lo que les decíamos, la casa rodante al lado. Y miren allá atrás todas las casas rodantes que hay. Parece un estacionamiento de casas rodantes. Mira, y allá hay otro. Por todos lados. Nunca habíamos visto tantas casas rodantes en un mismo lugar. ¿Ven? Ahí atrás. Y lo que tienen es que son casas de tiro, entonces las dejan estacionadas y se van con la camioneta a pasear. Vamos a dejar la ciudad del Paso, porque estábamos de paso en El Paso. Justamente. Ahora vamos a seguir por la Interestatal 10, que es la misma ruta que tomamos para llegar hasta El Paso ayer, que anduvimos en el video anterior. Miren lo ancha que es, 4 carriles para ir, 4 carriles para volver, y tiene salidas constantemente por si te querés bajar. Es a los Estados Unidos, ¿no? Todo es grande, todo. Absolutamente todo. Ya nos aprendimos la altura de Blanquita, que es esa que dice ahí 16 FT. ¿Cuánto es nuestro máximo? 10 FT, 9 y piquito en realidad, pero hasta 10 pasamos cómodos y de largo tenemos 20, porque a veces hay muchas calles en las que dice hasta tal longitud podés pasar, si no, no. Pero mirá adelante la cantidad de niveles. Por arriba, por abajo, para todos lados. Y eso que no es una ciudad tan grande. Vamos a hacer casi 2 horas de ruta, hora 40 creo que es, hasta la entrada de un parque nacional. Nos tira mucho la naturaleza, extrañamos la naturaleza, así que vamos a ir en busca de eso. Sí, y capaz que hacemos una paradita intermedia, pero todavía no les vamos a contar nada porque no sabemos si la vamos a hacer. Y si la hacemos es un lugar que les va a gustar. Y acá a la tarde se levanta un viento tremendo, no sabes lo que es para manejar en la ruta, te mueve la camioneta. Pero bueno, vamos a rutear un ratito. No sé si hemos pasado a Nuevo México o no, porque el cartel de residencia New México. Y este es el lugar al que veníamos, acá donde está la bandera. Dice Camping World, o sea, el mundo del camping. Mirá la cantidad de motorhomes que hay a tu derecha. Impresionante, o sea, hay de todos los tipos, para todos los gustos. Pareciera que los venden nada más. Y la idea, no es que nos pasamos, es que hay que dar toda una vuelta para entrar. O sea, nosotros también tuvimos dudas. Es que queremos ver, primero y principal, si hay aislante para poner acá adelante, porque ahora tenemos uno de auto que es chiquito y el nuestro, que es un pedazo de aislante cortado, que ya da lástima seguir. O sea, cada vez que lo agarramos se rompe un poquito más. Camping World es un lugar en el que supuestamente, creo, por lo que veo, que además de vender motorhomes, venden accesorios de todo tipo. Y otra cosa que estaría buena encontrar es una claraboya nueva. A eso no le tenemos tanta fe, pero las esperanzas nunca se pierden. Mira, Airbnb Services, all the other customers. Bueno, vamos a ver qué onda. Somos todos los otros clientes, no somos. Y ahora el nivel de motorhomes que hay, wow. Y uno los ve además en la ruta, en todos lados, no es que es algo que... Raro. Claro, no. Hay una Transit chiquita hecha motorhome nueva. De esa está hablando Martu, que en Argentina no llegó ese modelo. No, tan bajita no. La que está en Argentina es como un poquito más alta y hay otra más alta todavía. Y esa es como súper baja. Como una Vito H1, una de esas, ¿no? Sí. ¿Vamos a ver qué hay? Dale.
Hay muchas opciones de todo. Todo esto son bombas. Nosotros tenemos esta marca, pero miren, conectores. Los filtros. El sueño del pibe. No, increíble. Camperizar un motorhome así es otra cosa. Nosotros teníamos que adivinar lo que pedíamos. Hasta tienen silicona para los distintos usos del motorhome, claraboya, ventanas, uniones. En la parte de garrafas hay base para garrafas, bueno, obviamente garrafas. Y esto, que si se lo pones a tu garrafa, te dice cuánto te queda en el celu. La decoración es toda con casitas rodantes. Ya, todo plegable. Es impresionante esto. Miren lo que es esto. O sea, tiene el slide más arriba que mi cabeza. Qué locura. Miren lo que es por dentro, es puro lujo. Hasta ventilador de techo tiene. Es impresionante. A mí me encanta esta que parece como de los 70. Como vintage. Qué vintage, ¿sabes? Como vivo acá adentro. Está espectacular. Mira, ya está la cama. Y acá afuera tienen estacionada porque además te brindan el servicio para tu casa rodante, el arreglo, cambio de aceite, arreglo de cualquier cosa que tenga. Pero claro, esos bichos como el que les acabamos de mostrar los tiran con estas camionetas como la de acá que tienen doble rueda, que obviamente pueden llevar lo que quieran porque es prácticamente un camión. Pero bueno, nosotros viajaremos en Blanquita, que es un poquito más humilde, pero somos felices igual, ¿no? Sí, y otra cosa que no conseguimos nada de lo que veníamos a buscar. La idea era encontrar el parabrisas a medida. Había solo para colectivos, que eran mucho más grandes. Y si no, venden el rollo suelto, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Sí, y la claraboya, acá todos los motorhomes usan de 14 pulgadas, que es de 35 centímetros, y la nuestra es de 50, que es como el estándar que se usa allá en Argentina. Así que me parece que acá no va a poder ser. Seguiremos buscando, amigos. Y antes de seguir ruta, vamos a cargar combustible por primera vez acá en Estados Unidos. Vamos a ir a esta estación de servicio que se llama Love's. Que la vez pasada habíamos ido, ¿te acordás? Creo que dejé ir de este lado. De acá, ¿no? Sí. Sí, me da la sensación. Mira, ya traje para arreglo de camiones dentro de la estación. Ah, son muy grandes las estaciones de servicio acá. Son zarpadas. Hay un McDonald's, un centro de venta de conveniencia, digamos. A ver, acá el tema es que uno es autoservicio. Sí, no hay nadie además que te explique ni nada. Y Vamos a ver qué onda, no tengo ni idea. creo que vas a tener que entrar a preguntar. ¿Type por prepaid? A ver. Yo creo que hay que pagar primero. A ver, así la otra vez al menos. Acá está el contactless, dice. Mira, yo voy a querer diésel. No, me parece que primero te dije acá, a ver, apoyo. ¿Pero qué, para qué voy a pagar? No sé. Mira, ahí está. Thermobile, no tengo, skip. Decline. Y pero capaz porque no tenemos teléfono y eso será. Fui adentro a pagar porque dije, bueno, capaz que no aceptaba porque no teníamos número de teléfono. Y adentro sí pude pagar con la tarjeta, con el contactless bien. Cargué, le dije que me ponga $40. Y ahí puso prepaid 40. Entiendo que iba a empezar a salir. En la bomba 5 estamos, ¿no? En la 5. Sí, está bien. Y ahí nos va a cargar, entiendo, que hasta $40. Y en 40 se va a cortar porque fue lo que me debitó en la tarjeta. Sí, nada, que es un mundo totalmente diferente para cargar, Sí. ¿no? Me parece que acá afuera nosotros no podemos porque te pide como información personal, número de teléfono y esas cosas que no tenemos. Pero si uno va adentro y habla con el cajero, te cobran ahí directamente. Y creo que si cargas menos, volvés y te dan lo que te sobró. Claro. Y más o menos está $1 el litro, porque acá está por galones y está $3.50 de galón, así que más o menos es $1 por litro. Más barato de lo que veníamos pagando en México. Sí. Y ahora sí, vamos a dejar Texas para entrar a New Mexico, Nuevo México. Segundo estado que vamos a pisar en Estados Unidos.
y contentos de que sobrevivimos a la primera carga de diésel en Estados Unidos. De a poquito nos vamos empezando a acostumbrar. Esta que estamos pasando ahora es la ciudad de Las Cruces, que es otra de las ciudades grandes que hay por acá. Y allá atrás se ven unas montañas impresionantes. Creo que en invierno hasta todo esto llega a estar nevado, así que debe ser lindo el paisaje. Bueno, y acá vamos a dejar la autopista que estamos haciendo, que no sé qué número es, creo que es la 25. Creo que sí, pasamos de la 10 a la 25. Y nos vamos a ir hacia el Parque Nacional y se frenó todo el tráfico de golpe. Parque Nacional White Sands, como dice acá el cartel. Vamos por ese lado. Oh, mirá, dice que en la 70... Están trabajando. Sí, road work ahead, hay que tener cuidado. También vimos recién una alerta en la ruta porque dicen que hay mucho viento y polvo volando. Baja visibilidad, decía, así que también teníamos que ir con precaución. No sabe cómo se mueve la camioneta manejando, es increíble. Hay mucho viento. Así. Como que va bailando. Sí. Pero bueno, sabemos que es porque hay vientos muy fuertes y no porque está pasando otra cosa. Así que bueno, ¿cuánto nos queda? 45 minutos todavía. 85 kilómetros. Otra curiosidad es que acá en la ruta vos ponés, más o menos el GPS te calcula que haces más de 100 kilómetros por hora, que son todas autopistas, o sea, uno no baja a una ruta chiquita. Generalmente son todas rutas rápidas. Y como les conté en el video anterior, voy a 100 y soy el más lento de la ruta por lejos. Miren cómo se ven las montañas y de pronto por acá se pierden. Ahí deben estar los vientos más fuertes, que deben estar levantando toda la arena. Y vamos a cruzar las montañas de adelante, parece. Y la ruta marca así como recto. Uy, allá abajo también está volando mucha arena. Sí, ahí cruzamos ya la montaña y ahora estamos en plena bajada. US Army, mirá, un cohete acá al costado. Sí, había alguna explicación por ahí. Muchos cartelitos, pero miren, acá se ve toda arena volando y por allá atrás, ahí también. Estamos yendo a visitar un parque que son dunas, que no vamos a ir hoy viendo este panorama. Por lo que vimos, es mejor ir a la mañana porque hay menos viento. Que tiene sentido porque a la tarde suele haber mucho viento acá. Capaz que es una buena opción. También me llamó la atención que había un cartel que decía que está prohibido bajar con freno motor. Sí o sí tienes que bajar con el freno. Y recién buscando por qué estaban esos misiles al costado de la ruta, nos enteramos que esta es el campo de pruebas militares más grande de Estados Unidos, el principal en realidad, no el más grande. Qué miedo, ¿no? Encima los yanquis que tienen bastante armamento militar lo prueban acá. Lo usa el ejército, la armada y la fuerza aérea y hacen como 3.000 pruebas por año. Además también hacen pruebas para personas particulares, comerciales. De hecho, en el parque, cuando estuvimos buscando información, decía como una alerta que había un tramo cerrado por pruebas de misiles. Nosotros dijimos, ¿qué será? Que no te podés bajar por la ruta, o sea, podés transitar, pero no te podés bajar en ningún momento y hay un sendero que está cerrado por eso mismo y ahora lo entiendo. Miedo. Pero bueno, estamos ya a 50 kilómetros de llegar. No vamos a ir al parque hoy como les dijimos, vamos a ir a un lugar que está cerquita. Así que bueno, a media horita dice el GPS. Y estos últimos kilómetros el viento la está poniendo difícil. Oh, es una lucha constante, ¿eh? Vamos un poquito más despacio y todo, pero es tremendo el viento que hay. Vas con el volante todo de costado. Sí, pero vamos avanzando a poquito.
Decís que faltan 15 minutos, si no te digo ya me empezaría a preocupar más. Pero de golpe viene una ráfaga fuerte y es tremendo. Te desestabiliza. Además mirá que es el paisaje, es súper plano para acá. Desértico, ¿no? O sea, no hay nada. Desde que dejamos las cruces, no hay construcciones, no hay estaciones de servicio. Se ven algunas montañas. Ahí, si hago zoom, se ve una chiquitita y atrás la sombra de las demás. Creo que arriba en esas montañas, de hecho, hay un centro de esquí y una montaña que tiene como 2.800 y pico de metros. Me parece una locura que, teniendo este paisaje árido, desértico, sin árboles, nada, allá atrás haya un centro de esquí. Sí, ahora no creo que tenga nieve. Mirá las motos que nos están pasando, como triciclos. A ver. ¡Wow! Todas Harley Davidson. Además se escucha el motor, cuando pasan. Mirá lo que son. Nos pasaron como poste caído, además. Sí, sí. Y con ustedes, las dunas de arena blanca. Bueno, justo esta está un poquito tapada por la vegetación, pero en las de atrás se ve mucho mejor. ¡Qué blanquitud! Son muy blancas. Después les vamos a contar más de este parque cuando lo visitemos. Ahora va a ser solo por afuera. Impresionante, ¿eh? Oh, mira, allá adelante hay un control o algo. ¿Sí? No se ve nada. No, arena volando, pero veo luces y conos. Ok, bueno, será un control. Y mira, y el GPS lo tiene marcado también, ahí adelante. Si estamos en una zona militar, tiene sentido que haya algún control. Hi, How you all doing? how are you? I'm doing well. How many inside? No, it's a house. Motorhome. Just the two of y'all? Yes. Yes. Okay, what is your citizenship? We are from Argentina. We are tourists. Argentina? Yes. Are you all, what is it? J1s or what kind of visa do you have? B1, B2. Your J1s? Acá. Alright, okay, if I can see yours. Yes. And when did you all enter the country? 3 days. Yes. 3 days ago. 3 days. Which airport did you fly in? No, we enter with the car. Okay, through where? Ojinaga Presidio. Where? Ojinaga Presidio. Ojinaga. Sí. Yes, in Texas. We have the I-94. Okay. Have a good day. Dale, thank you. Thank you. Preguntó en el oficial. Qué frío que hace afuera. Bajamos la ventanilla. Oh. No parece el desierto. Y este es el lago al que veníamos. No sé si este será el lago que se secó o qué pasó, porque hasta hace algunos comentarios en iOverlander estaba como... hablaban del agua del lago. No tiene nada de agua, pareciera. Es un camping gratuito. A ver acá. Puertas van a estar abiertas todo el tiempo. No se puede hacer off-road, o sea, no pueden salirse del camino. Ni volar dron. Ni volar dron, ni hacer kayak, ni nadar, ni pescar, ni tomar agua. Hacer kayak así me parece que va a estar complicado, pero bueno, está bien, está prohibido. Habíamos visto fotos preciosas del lago. Se nos secó el lago, se lo llevó el viento también. También habíamos leído igualmente que este lago estaba con una contaminación muy alta. Ay, Mar, está atrás el lago. Ah, No se ve. Tenemos lago, vamos. Habíamos leído en internet que decía que este lago marcaba los niveles más altos históricos de contaminación que había tenido. Todo porque las fuerzas aéreas que están al lado desechan acá los desechos, valga la redundancia. Wow, tiene agüita, ¿eh? Tiene agüita y tiene olitas, así que vamos a buscar un lugarcito para estacionarnos. En medio del desierto, amigos. Bueno, ahí tenemos un cartel que dice algo de la evaporación y bueno, todas las restricciones que había antes. El agua no es potable, dice. Y acá miren, una casa rodante enorme con su camioneta al lado. Está al lado de la camioneta, mirá, es verdad. Monstruosa. Y nos queda a nosotros buscar como un lugarcito. Vamos a ver dónde nos acomodamos. No creo que haya un lugar muy reparado del viento, lo único. Pensamos que nos íbamos a morir de calor en el desierto. ¡Uf! ¡Tremendo! Vinimos de veranito
Mirá lo que es eso, además. Mostrar a la gente el lugar, dale. Ay. Bueno, este es el lago. Hay mucho viento, mucho. Miren las olas que tiene. Ay, yo te invito a que vayamos adentro a tomarnos unos mates calentitos. ¿Qué opinas? Ay, sí, por favor. Por acá paró un poquito el viento. ¿Y qué estás haciendo, Belu? Estoy tejiendo un almohadón que teníamos que era así, pero se había llenado de humedad la tela, así que le saqué la tela, ahora quedó el relleno y esto va a ir como así. Todavía me falta hacer la parte de atrás. Qué bonito que está. Va quedando, qué sé yo. No sé, lo estoy haciendo mirando un video de YouTube. Bueno, ahora seguramente ya cocinamos algo y nos vamos a ir a dormir, ¿no? Sí, me gustaría antes terminar la primera parte del almohadón que vengo hace como 3 días haciéndolo. Mañana seguimos el video, ¿te parece? Me parece muy bien. A pesar de que el día empezó con el pie izquierdo, estamos contentos de haber avanzado un poco en nuestra ruta hacia el norte, habiendo podido llegar al estacionamiento desde donde en el próximo video visitaremos el Parque Nacional White Sands. Los esperamos el sábado para compartirles toda la aventura en nuestro primer parque nacional del país. Les agradecemos por haber llegado hasta acá y por hacernos el aguante en cada video. Nos vemos, amigos.